tener un ollantista muy importante que es Teodoro Meneses, un ayacuchano, quechua hablante, pero a la vez también profesor de quechua y estudioso del ollanta. Él se quedó en esa investigación por muchos años de su vida y estuvo tras de todos los códices del ollanta, no solo el cusqueño, que fue lo primero que se conoció, sino él ha ido hasta por Bolivia, La Paz, por otros sitios, rastreando algunas de las copias de esta obra colonial, y resulta probablemente uno de los especialistas más afirmados en el conocimiento del ollanta. Y ellos hacen otra vez nuevas traducciones, ¿no? Una traducción del quechua al castellano. Es probable que la traducción de Teodoro Meneses sea una traducción mucho más acertada, en función que él también es quechua hablante, ¿no? Que es de estas generaciones ayacuchanas en que todos eran bilingües, y él como intelectual, como un académico, un profesional, ¿no? Pues estudió en San Marcos, fue profesor también allí, con mayores conocimientos de la antropología y de la arqueología. Es probable que tenga algunas mayores aproximaciones en estas investigaciones. Después tendría que mencionar también a Clorinda Mato de Turner, que va a traducir, no sé si todo o parte del Nuevo Testamento al quechua, que esta es una escritora muy notable, sería una precursora del feminismo, una mujer además muy valiente, porque hizo frente a una serie de hostilidades, fundamentalmente de parte del clero, porque en su literatura, especialmente en esta novela de Ave sin nido, plantea esta historia de un sacerdote que va a tener su hijo y que no lo reconoce, pero por otro lado tiene una hija, y sin saber estos dos jóvenes se encuentran, se aman, pero después se descubren que eran hermanos, ¿no? Entonces no pueden llevar adelante su proyecto amoroso, pero a la vez en este núcleo narrativo, Clorinda Mato de Turner presenta un panorama de la explotación de las minas, por las mineras, y también la explotación del campo, con lo que Manuel González Prada denominaba la trilogía embrutecedora del indio, que tiene esta inversión como agentes, o si quiere, como cómplices al cura, al juez y al alcalde, es decir, a las autoridades. Entonces esa es su realización de una narrativa tendenciosa, una narrativa de tesis, una narrativa de crítica social, que en una época de una primacía muy fuerte del clericalismo y del religiosismo, no caía bien, y mucho más tratándose de una mujer que hiciera eso. Entonces tuvo muchos problemas, incluso intentaron incendiar su casa, se vio obligada a migrar, migró a la Argentina y ya tuvo que desarrollar el resto de su obra intelectual por allá, porque no era posible encontrar un ambiente en Lima que le permitiera seguir desarrollándose intelectual y literariamente. Pero hay también otras traducciones del quechua al castellano, una que ha hecho Demetrio Tupac Yupanqui de El Quijote, que
Ángel Vega ya encontró el texto y me decía que lo ha encontrado en el aeropuerto porque en librerías es difícil de encontrar, pero que esto indica una actividad, no habría inactividad, sino al contrario, una actividad de traducción, de un afán de hacer mucho más vital y dinámica esta comunicación intercultural e interliteraria. Demetrio Tupac Yupanqui, como sabemos, es un profesor de quechua, un gran promotor de quechua, él es cusqueño, tiene su academia de enseñanza del idioma quechua que le ha puesto el nombre de la institución que fundó Inca Roca, Yachayhuasi, ¿no? Es decir, la Casa del Saber, ¿no? Yachayhuasi, cuando es creado, vendría a ser un nivel universitario, porque la educación incaica no fue una educación formal, sino fue una educación social. Se educaba en la casa y en la sociedad, y de tal manera que solamente se crea el Yachayhuasi para allí formar a los que iban a ser gobernantes. Entonces ahí iban a ser formados quienes iban a ser o el sumo sacerdote o los gobernantes del Tahuantinsuyo. Según la información que da el propio Garcilaso, él hizo construir el local de la escuela al costado de su palacio y no solamente organizó, sino que lo supervisaba, era una especie de inspectoría, ¿no? Porque él en cualquier momento pasaba de su palacio al Yachayhuasi, a la escuela, para ver si los profesores cumplían con desarrollar ese tipo de formación que, según los historiadores de la educación, pues había una especie de plan de estudios, que estos estudios se hacían más o menos en unos 4 años, y había astronomía, porque los calendarios agrícolas se basaban en los astros y seguramente otros fenómenos climáticos. Luego también enseñaban la quipografía, o sea, esta técnica de la escritura que patenta la cultura andina, ¿no? Y que ha sido reconocida como una forma de escritura por la UNESCO, ¿no? Los quipus. El gobernante tenía que saber leer los quipus, y por eso también lo enseñaban. Entre otras, ¿no? La historia, la geografía, que era un territorio mucho más grande que el actual, y ya conocemos con todos los accidentes, con su orografía, que más bien propicia la incomunicación entre las poblaciones que la integración, pero el Tahuantinsuyo pues juntó, es decir, le dio unidad a todas estas poblaciones a través de los caminos del Inca. Por eso los caminos del Inca vienen a ser un portento de la ingeniería vial que, sin duda, creo yo, ahora con las inversiones, con el petróleo, con la electricidad y con cualquier otro elemento moderno, no hubiera podido hacerse, porque serían pues de costos inmanejables. En cambio ellos han podido hacer con una técnica inmejorable. Ahora hay todo un movimiento para que se recuperen los caminos y se haga un trabajo que, si bien podría ser el poner en valor turísticamente, pues también servirá como una prueba de este desarrollo de la ingeniería en estas épocas del incanato. Así es que estos asuntos de las traducciones del quechua pues son importantes, ¿no? Así que permiten conocer la cultura, la literatura, y hay todas estas felizmente continuaciones a través de intelectuales. Ya